Qué bueno que estamos juntos una vez más y que traemos hambre, ¿no? Y algunos traemos hambre de las dos, por lo menos. Vamos a dar gracias este día por lo que hemos de recibir. Padre, gracias por que venimos a tu mesa confiados en que el pan está fresquecito, el pan de vida que Jesús es, y que hoy podemos sentarnos en calidad de hijos por gracia, a recibir de tu mano la vida y la verdad que has preparado para darnos a cada uno. Gracias porque estás renovando nuestro entendimiento y trayéndonos a entender la vida tuya, la vida divina. Gracias porque nos has dado la mente de Cristo y porque estamos aprendiendo a recibirla y a vivir en esa mente. Gracias porque todo está dado. Y ahora se trata de que aprendamos a recibir el ministerio del Espíritu Santo, quien es el responsable de entregarnos y de hacer vivir en nosotros tu naturaleza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Las conversaciones con Abba, de acuerdo a su instrucción, deben ser continuas, de tu espíritu a su espíritu y de su espíritu a tu espíritu. Y tenemos claridad en que toda conversación, y esto hablo de no solamente las internas, sino quizá de manera muy, no puedo decir más importante, pero tan importante como las conversaciones internas que tienes en tu espíritu con Dios, necesitan también ser las conversaciones externas. Porque o bien lo que tú conversas, y acuérdate que una conversación incluye por lo menos a dos personas, ¿verdad? De otra manera es un monólogo, tú hablando solo, que es lo que hacemos al orar muchas veces y debemos dejar de hacer eso para conversar, para escuchar. Pero toda conversación divina, al igual que toda relación divina, inicia en un orden específico que está prescrito por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, verso 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Eso es como inicia toda la conversación divina. Sí, y nunca debo salirme de esa verdad. Lo que no aprendemos a hacer cuando venimos a Cristo es a ser una nueva criatura y a entender cómo opera esta vida que nos ha sido dada, y empieza con el asunto de no aprender a recibir. Y por eso es que al no entender el principio de quién da y quién recibe, y luego qué sigue, es donde nos atoramos completamente. Y hoy vamos a permitirle al Espíritu Santo darnos entendimiento sobre esta sencilla pero poderosísima verdad respecto a nuestra vida como hijos. Bueno, miren, Dios da. Acuérdate de eso siempre. Hechos 17:42 dice, Dios no tiene necesidad de que nosotros, ni anda buscando que nosotros le demos, siendo que Él es quien da vida y aliento y todas las cosas a todos. Dios da. Gracia quiere decir Dios dándose a mí.
hay muchas doctrinas, interpretaciones y cosas, pero en la realidad divina lo que ocurre es Dios viene a darse a ti. Cuando Jesús dijo, yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia, luego él mismo establece qué vida. Pues él dice, yo soy la vida. Entonces, si yo voy a tener la vida de Dios, que es Jesús, él tiene que darse a mí. ¿Lo entiendes? Pero lo que sigue es que la dádiva de parte de Dios es un hecho, es una realidad. Pero la recepción de parte mía o tuya o de cada individuo, eso es lo que no ocurre correctamente. ¿Sí? Entonces tenemos, Jesús contó una historia como enseñanza muy importante sobre este hombre que trabajaba para una persona muy rica, un rey, no lo especificó así, sencillamente dijo el patrón, y que vivía tomándole prestado a escondidas al patrón, ¿no? No, Jesús no describió que estaba robándole a su patrón, sino que tomaba prestado y lo iba apuntando porque pues tenía ese tipo de confianza con su patrón. Pero un día el patrón vio los libros y dijo, oye, pues ya como que ya te pasaste, ¿no? Esta deuda ya no es pagable por tus medios. Y yo ya no voy a seguir con esto. Necesito que arreglemos cuentas. El hombre que llevaba los libros del patrón le dice, pues, entendía el problema, pero no lo reconoció. Y aquí hay muchas cosas que Jesús enseñó dentro de esta historia. Pero una de ellas es lo que hace el orgullo, lo que hace la necedad de la naturaleza humana, cómo nos ciega a recibir la verdad. La verdad es tu deuda es impagable. Pero como él nunca entró a esa verdad, entonces su respuesta fue, fíjense bien, dice que se postró ante su patrón y le dijo, ten piedad, ten misericordia de mí y dame tiempo y te pagaré hasta el último centavo. Lo cual era una mentira. Oye, pues si el patrón le está diciendo la deuda es impagable, Jesús está definiendo la deuda como impagable, ¿cómo ofrezco el pagar hasta el último centavo? Y eso tiene serias implicaciones para nuestra vida. Sí, porque nuestro problema en recibir inicia con nuestra negación o nuestra resistencia a recibir la verdad para empezar. Entonces, este hombre tiene un problema extremo de recibir. No recibe la verdad de su situación, por lo tanto no se abre para recibir misericordia. Pero el patrón es movido a misericordia y le perdona la deuda. ¿Sí? Pero aquí hay un problema. El perdón fue dado, el hombre no recibe el perdón. Porque él no pidió perdón. Él pidió tiempo. Dame tiempo y te pagaré hasta el último centavo. Entonces, cuando ve que no, porque su patrón le dijo, voy a tener que venderte a ti, a tu familia, a tu casa, a tus posesiones y pues conformarme con lo que salga, porque debes mucho más de lo que tú mismo vales. Entonces, cuando ve que no lo tomaron preso, etcétera, que él recibió lo que él pidió, no lo que le dieron. Y al recibir tiempo, en su consciente, lo que tiene que hacer ahora es empezar a demostrar que va a pagar.
Porque él se levantó de allí debiendo todavía. ¿Te das cuenta? Y al seguirse sabiendo deudor y ya con la amenaza de qué pasa si no pago, pues sale, encuentra a alguien que le debe una bicoca comparado a su deuda y se la cobra. Y se la cobra a la brava. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de vivir la misericordia que le fue otorgada, como no la recibió, pues tampoco la vive con nadie. Entonces, la consecuencia de rechazar la misericordia, de recibir lo que uno quiere en lugar de lo que Dios da, es terrible. Cuando el patrón es informado de lo que hizo este bárbaro, y ahí hemos estado todos, ¿eh? Así que no se trata de comernos hoy al bárbaro. Lo vuelve a llamar y le dice, siervo malvado, yo te perdoné tu deuda. ¿Y tú no podías hacer lo mismo con tu compañero? Y entonces le retiró el perdón y le ajustó cuentas. Y el resultado fue catastrófico para él, para su familia, en fin. Ahora, ahí no termina las palabras de Jesús. Y esta es la parte importantísima para ti, para mí hoy. Jesús dice, así hará mi Padre Celestial a todo aquel que no perdone de corazón las ofensas de otros. Hola. ¿Tú crees que se va a cumplir esa palabra? Entonces, vamos a prestar atención. Iniciamos hoy hablando de que toda conversación divina y toda relación divina tiene un orden específico. Empieza con Dios. Él da, yo recibo. ¿Cómo da Dios? Pues Dios da hablando. ¿Sabes eso? Esa es la manera en que Él da lo que da. Lo da con palabras. Y eso se aplica a el área espiritual como el área física. Todo funciona igual. En el libro de Hebreos se nos declara que el universo no solamente fue formado, sino que es sustentado por la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan se nos declara por el Espíritu Santo cómo ocurrió eso. Habla del verbo, la palabra viva, activa de Dios, y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho o de lo que existe fue hecho. Porque en Él está la vida. Entonces, Jesús dice en Juan capítulo 6, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y luego en Hebreos 4, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada que pueda ocultarse ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel con quien tenemos que ver. Así que Dios está hablando. Bueno, en el ámbito humano hay un dicho que es verdad para los seres humanos y dice, las palabras se las lleva que el viento. Las palabras, quiere decir, las palabras no tienen valor. Y el dueño de los humanos, el príncipe de la potestad del aire, se ha encargado de desvalorar la palabra. Por ejemplo, en el ámbito legal, en antaño, tu palabra era tu compromiso. Hoy, eso no vale un cacahuate. ¿Sí? Etcétera. Pero el problema para nosotros es cuánto vale para ti, para mí, el recibir lo que Dios te habla. O sea, entendemos, si no tenemos esto claro, no lo vivimos. Y lo que Jesús está diciendo, mira, todo inicia, todo en tu vida va a funcionar en esta secuencia. Dios te habla, tú le escuchas. Tú decides si recibes lo que Él te dice o no. Si no lo recibes, pues ahí se acabó todo. Va a haber consecuencias de rechazar su palabra. Pero si recibes su palabra y la guardas, y hablamos de eso, ¿se acuerdan? Este es el que me ama. Entonces, la palabra no viene vacía ni viene, no es una comunicación impotente, sino que es vida. Vida divina, que va a operar en tu espíritu y lo va a vivificar. Va a operar en tu cuerpo y lo va a vivificar. Lázaro estaba allí fuera de su cuerpo ya, su cuerpo tendido por 4 días en la tumba. Y si quieres conocer más de cerca la historia, vete y cómprate un pollo y mátalo y déjalo, lo escondes en una cueva, vamos a decir, ¿okay? Para que esté encerrado. No se ore, nada más se pudra. Y a los 4 días ábrelo para que veas cómo está eso. Su cuerpo estaba descomponiéndose. Pero ¿qué hizo la palabra de Dios? Lo vivificó. Y la mente humana se atora y mientras más piensas que sabes de biología y de química y de física y de todas las ciencias humanas, más complejo se vuelve el problema, ¿no? De cómo va a resucitar algo que ya se murió. ¿Cómo va a reintegrarse? ¿Cómo va? No se puede explicar. Pero ahí es donde está la división entre estas dos realidades, ¿sí? ¿Cuánto vale la palabra de Dios en tu corazón? En la vida física Jesús dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por favor, pon atención a esa última frase. No dice toda palabra que está escrita en la Biblia. Los sacerdotes y los religiosos judíos vivían estudiando la Escritura, investigándola y haciendo, y tienen armado un
mundo de sabiduría humana con relación a la Escritura. Están metidos en las cosas de la ciencia y esto y aquello, y hay una enorme cantidad de cosas aprendidas que es admirable realmente todo lo que han logrado a través de los siglos y milenios. Pero con todo ese esfuerzo de querer saber de Dios, nunca conocieron a Dios. Cuando vino Dios, lo odiaron. Emmanuel allí, Dios con nosotros, y ellos empeñados en matarlo. Es todo lo que le salía de aquí adentro. ¿Sí? Tú no eres de los nuestros, tú no tienes derecho a estar aquí, nosotros somos más que tú, y no nos gusta lo que dices, y además amenazas nuestro negocio, entonces te vamos a matar. Y Jesús les dice, y yo entiendo que fue un dicho que exponía lo que ellos hacían, y les dice, ustedes se viven estudiando la Escritura y porque piensan que ahí está el secreto de la vida eterna. Pero ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Y ustedes no reciben eso. Así que en nuestra vida como hijos de Dios, como la nueva creación que ha nacido de Dios, es preciso que vengamos a claridad de cómo funcionan las cosas. Y las cosas funcionan, repito, en una secuencia única que no puede ser cambiada porque es perfecta. Por eso Dios nunca tiene plan B y plan C y opción A y opción Z, y Él hace un solo trabajo, una obra perfecta. Una vez que Dios te hace nacer de nuevo, Efesios 1, 13 y 14 dice que cuando creíste, fuiste sellado o sellada con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía que Dios te da en prenda o en enganche o como lo quieras entender, para asegurarte que va a cumplir el total de su promesa de hacerte igualito a Jesús. Entonces te das cuenta, Dios no solamente te da un nuevo espíritu, el espíritu de hijo divino, pero pone su espíritu en tu espíritu. Y esto entonces de parte suya asegura que la provisión absoluta de vida, de todo, está instalada en ti. Porque hay una sola manera. Es Dios en ti dándose a ti. ¿Sí? Entonces, para nosotros lo que sigue es aprender a vivir esta provisión constante. Y a vivirla recibiendo la palabra que Dios habla a nuestro espíritu. Y por eso Romanos 8:16 dice, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Bien, entonces si así empieza todo, yo tengo que aprender a vivir escuchando, a vivir recibiendo y entender que el escuchar no es algo vano ni nada más intelectual y conceptual, sino que este es el medio de entrega de la vida divina a mi espíritu. Y por lo tanto, en Hebreos, el capítulo 5 dice que tenemos que desarrollar nuestros sentidos espirituales
por el uso, ¿sí? Por el ejercicio. Y el asunto es que cada uno, porque esto ocurre adentro de tu espíritu, por lo tanto no puede ocurrir en grupo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos aquí reunidos de diferentes partes del mundo, cada quien en donde está escuchando y eso, pero la obra de Dios no está aquí afuera, ¿sí? La obra de Dios está en tu espíritu. ¿Qué estás escuchando en tu espíritu? ¿Qué le estás permitiendo a Él revelarte en tu espíritu? Si yo estoy recibiendo lo que Él está poniendo en mi espíritu y lo entrego en palabras, entonces cuando tú recibes esas palabras, si las recibes de parte de Dios, no de parte de Cristóbal o de cualquier persona que hablemos el día de hoy, si no estás escuchando a Dios en tu espíritu, el Espíritu Santo te va a hacer entender lo que Dios quiere que recibas. Y recuerda que lo espiritual es más tangible que lo físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo espiritual es eterno y lo físico es temporal. Y el interés de Dios con nosotros es enseñarnos a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque allí es donde Él se da a ti. Dios se da hablándome. ¿Qué hago yo con su palabra? Bueno, Juan capítulo 14, empezamos a ver esto la semana pasada. Jesús dice, si me amas, guardas mi palabra. El que me ama es el que guarda mi palabra. Y hablamos de lo que es guardar, no es ponerle en una cajita y ver en qué armario la pones. Guardar es vivir. Guardar es vivir por fe. Y la vida de fe es la vida basada en lo que Dios te habla. ¿Sí? Cuando Dios te habla, su palabra es viva, es vivificante y viene cargada de la fe de Dios. Porque todo lo que Dios nos habla es su compromiso contigo. Cuando Dios te dice, si le estás escuchando, en un evento donde alguien está provocando o está faltándote al respeto o está cometiendo una injusticia contigo, y como hijo o hija de Dios aprendes a vivir escuchando a Dios en todo momento, ¿sí? En todo momento. Y Él te dice, bendice a esta persona en tu espíritu. Esa palabra, así de sencilla, viene cargada de bendición. Y el propósito de Abba es que tú vivas bendición en esta situación en lugar de vivir la maldición que te esté diciendo la otra persona. Que tú vivas el gozo de Dios, que tú vivas el amor divino, que eso es lo que sea tu experiencia en esa situación. Porque Él quiere renovar tu entendimiento. El entendimiento humano es un entendimiento reactivo. ¿Cómo están las cosas? Pues ahorita todo está calmado, pero no sabemos qué va a pasar después. No, ahorita están las cosas del cocol. ¿Por qué? No, porque fulano está enojado y el otro anda mal y este está al revés y yo también. ¿Te das cuenta?
reaccionamos a lo exterior. Los muchachos allá en la tormenta, en el mar, con Jesús en la barca. Su entendimiento, ¿cómo están las cosas? Nos estamos muriendo, ahora sí nos tocó. Y el entendimiento de Jesús, totalmente diferente. Porque Él está recibiendo su entendimiento del Padre. No de las cosas externas. El entendimiento humano ve a Jesús, y si eres creyente en Jesús, lo cual es muy posible humanamente, ser creyentes en Dios, es tan posible que también los demonios creen. ¿Sí? Entonces, yo soy creyente. Pues, ok, ¿y qué? Pero la vivencia de Dios es otra cosa. Y Jesús es la manifestación de Dios. En ese evento de la tormenta, Él no está dependiendo de qué tan fuerte se zarandea o cuánto cruje la madera del barco o los truenos o las empapadas de agua que estaban dando. No, Él está escuchando al Padre que mora en Él. Y de allí vive las cosas. ¿Te das cuenta del orden? Escucho, recibo y vivo lo que Dios es. Esta es la secuencia de los hijos de Dios. Escucho, recibo y vivo lo que Dios es. Entonces, lo que era muerte para otros, para Jesús es algo maravilloso, porque se va a manifestar Dios ese día. De eso se trata esta tormentita. No se trata de la amenaza de muerte, se trata de la manifestación de Dios. Y Jesús vive con gozo la tormenta, en paz, porque no hay amenaza. No es cuestión de muerte, es cuestión de vida. ¿Qué sucede cuando llega el día en que partamos de esta tierra, dejemos este cuerpo mortal? ¿Es cuestión de muerte? Pues para los muertos, sí. Por eso Jesús le dijo a aquel amigo, deja que los muertos se entierren a los muertos. Pero si tú quieres vida, en Dios no hay muerte, amigo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Es que ya murió Abraham. ¿De veras ya murió Abraham? No es cierto. Hoy a nosotros nos es dado el privilegio, y yo no hablo de este grupito nada más, hablo de toda persona que ha nacido de Dios, de vivir la palabra de Dios. Pero tiene que haber un nuevo entendimiento de esa frase. No puede quedarse encerrada en la escritura histórica. Todo lo que está escrito es maravilloso, pero tiene que ser vivificado por Dios a tu espíritu. Cuando yo estudiaba la escritura para tratar de metérmela a la fuerza y de entender humanamente lo que decía y todo ese rollo, nunca me acercó más a Dios. No en la relación que hoy disfruto con Él.
Nada, eso nunca fructificó en comunión con Dios. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo me guía a la Escritura y Él la abre ante mi espíritu, Él alumbra los ojos de mi entendimiento y me permite ver lo que hay allí, lo que no puede ser visto por análisis humano, por sabiduría humana, sino que tiene que ser abierto ante los ojos de tu espíritu por Dios mismo. Eso no tiene comparación. Y eso me vivifica. Porque Dios nunca me revela su palabra para apantallarme, para decir, ya ves qué grande soy yo y qué chiquito estás tú. Ya ves qué bueno soy yo y qué malo eres tú. No. Él siempre me habla su palabra para participarme lo que Él es. En otras palabras, para invitarme a vivir lo que Él vive. Y este es el sistema. El Espíritu da testimonio a mi espíritu. Si yo recibo ese testimonio, entonces empezamos a platicar, porque todo lo que recibo tiene que ser reconocido por mí. Tiene que haber una afirmación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, tienes esta boca, la física, pero también tienes la de tu espíritu. Así como tienes oídos en tu espíritu, tienes ojos en tu espíritu, también tienes boca. También hablas por allí. Y esa es la conversación que Abba anhela disfrutar contigo. La conversación que resulta de lo que Él está poniendo en tu espíritu. Cuando le permites a Él poner amor en tu espíritu y tú de ese amor que Él está derramando en ti, amas a tu Padre. Oh, eso es comunión. ¿Sí? Cuando le permites a Dios poner su fidelidad en tu espíritu y tú le hablas en fe, creyéndole fiel. Eso es delicioso para tu Padre. Entonces, Dios está clarísimo en que si Él no da, yo no vivo. ¿Te das cuenta? Si Él no da, ¿de dónde espera algo de mí? Y lo que Él busca, en las palabras de Jesús, es el fruto de su vida en cada uno de nosotros. No nuestros esfuerzos y todo el rollo en el que nos hemos metido en ignorancia de cómo funciona la vida de Dios. Entonces, aprender a escuchar, aprender a recibir y aprender a participar de lo que Dios es la secuencia perfecta para crecer en la vida divina. Y vamos a traer eso a la casa y al trabajo y a la escuela y a la calle y al mundo.
si mi entendimiento empieza a operar en base a esta secuencia sencilla y perfecta, en todas las cosas, si dejo de hacer distinción entre, sí, en esas cosas sí, pero es que en estas no, porque aquí está la cosa difícil, es que aquí no es que aquí está, es que los esques no son parte de Dios, ¿te das cuenta? Él no te puso peros. Él no vive diciendo, pues es que fíjate que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, punto. Aprender entonces a someter mis pensamientos, los que quieren empezar a poner peros y decir no, y aprender a vivir desde mi espíritu. Padre, te escucho. Padre, háblame. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya no quiero experimentar mi día sin esa vida eterna. La quiero en mí, la quiero fluyendo, la quiero disfrutar y quiero que bendiga a los que me rodean. Por cerrados que estén, por opuestos que estén, Padre, que de mí salga la manifestación de tu presencia. Eso es el anhelo de Abba para ti, para cada uno de sus hijos. Si Dios no quiere ver el fruto de nuestros esfuerzos, por gigantescos que parezcan, Él quiere ver el fruto de su vida en sus hijos. Y no quiere que ese fruto esté en un almacén, sino quiere que esté en todo el mundo. ¿Ves? Y particularmente en lo más podrido del mundo, en lo más oscuro, en lo más recóndito, donde nadie quiere ir. Dios quiere ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiere ir contigo. Por demasiado tiempo la idea de ser santos a Dios, entendida humanamente, ha exigido la separación de los hijos de Dios de la gente del mundo, lo cual es absolutamente opuesto a lo que Jesús hizo. Eso es precisamente parte de la ira de los fariseos y de los saduceos contra Jesús. Decían, si tú fueras de Dios, andarías con nosotros, los buenos. Pero tú te la vives con la podredumbre de la humanidad, muchacho. O sea, más malo, ahí estás tú. Y en los dichos humanos, dime con quién andas, ¿verdad? Y te diré quién eres. Y les dice, señores, ustedes se sienten buenos, por lo tanto yo no vine a verlos a ustedes. Mientras se sientan buenos, pues ahí se ven. Yo vine a buscar a los que se saben enfermos, porque el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón
para poner en libertad a los cautivos, para declarar salvación a los oprimidos por el diablo y los que ya no están negando que están en ese estado, que no lo traen disfrazado con su religión o con su dinero o con lo que sea, sino que lo traen a flor de pecho. Ya no lo pueden esconder ni lo quieren esconder. A ellos reciben. Por eso les dijo, las prostitutas, los publicanos, los borrachos, los ladrones, van adelante de ustedes en el reino de Dios. Olvídate. Los más se enojaron con él, más demostraron que Dios no estaba en ellos. Entonces es tan importante permitirle al Espíritu Santo romper las estructuras de justicia propia en nosotros. Sí, muchos hemos invertido demasiado tiempo en construir una personalidad buena. Es que yo no le hago mal a nadie, es que yo, y ese yo lo traes tan cuidadito que nadie te lo toque. Pero si vas a ser hecho hijo o hija de Dios, Dios te lo va a tocar y te lo va a quitar. Y otros traemos bien prendido en el corazón nuestros fracasos, nuestras metidas de pata. Vivimos en medio de las consecuencias de lo que hemos creado y estamos ahí encerrados. Y ambas son prisiones. ¿Sí? El bueno porque se cree bueno y el malo porque en su maldad no acepta, no oye a Dios y no recibe lo que Dios le dice. Entonces es vital para nosotros el que aprendamos este sistema de vida. Si aprendo a escucharle en mi espíritu, soy vivificado. ¿Por qué tengo que conscientemente recibir? Porque Dios nunca me va a obligar. Esta es una relación de amor divino. Y el amor divino nunca se impone. Nunca obliga. Entonces, cada hijo tenemos que aprender a recibir. Esta mañana en la sesión anterior que Dios me concedió participar, hablábamos sobre el asunto de las palabras de Jesús enseñándonos qué es adoración. Y diciendo, y estaba hablando con esta mujer samaritana, ¿verdad? Que vivía su religión y le decía a Jesús, pues ustedes los judíos dicen que solamente en Jerusalén, donde está el templo, es donde se puede adorar a Dios. Y nosotros los samaritanos decimos que es aquí en este monte donde nuestro padre Jacob adoró a Dios. ¿Y tú qué dices? Y Jesús le dice, pues yo no digo. O sea, no se trata de la opinión de este y de aquel y a ver quién gana. La verdad es esta, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores van a ser hijos exclusivamente. Ya no puede haber adoración humana a Dios. Porque la adoración humana a Dios siempre es una cuestión dispar. Yo soy humano, tú eres divino. Tú vives en tu gloria, yo vivo en mi miseria. Tú lo tienes todo, por favor, dame un poquito. ¿Te das cuenta? O sea, es una disparidad terrible.
como quiera que la vistas. Y desde donde está escrita la historia humana, puedes ver esa manifestación de los seres humanos a sus dioses, como quiera que le llamen. Jesús dice, no más. Ahora, los verdaderos adoradores van a adorar al Padre, van a ser hijos de Dios. Y ya no va a ser externa la adoración, sino en espíritu y en verdad. Y esto, vamos a ver si Dios nos permite abundar en ello la próxima vez que nos conceda hablar o que tenga Él, pero que quede la pildorita hoy sembrada, sí, la semillita. Adorar es la acción de mi espíritu de respetar a mi Padre, de darle su lugar correcto en mi espíritu. Y hay un lugar correcto para Dios en mi espíritu, y es que Él sea primero. ¿Te das cuenta? En lo que ocurre en mi interior. Le oigo antes de ponerme yo a hablar. Le oigo antes de ponerme yo a pensar. Le oigo antes de ponerme a decidir. Le oigo antes de ponerme a hacer. Le oigo antes de ponerme a sentir. Si aprendo eso, le estoy adorando. Si no aprendo eso, no le estoy adorando. ¿Y qué crees? Que Él está viendo mi corazón constantemente. Pero lo hermoso de que Él esté viendo mi corazón no es que me está juzgando y calificando. Estás reprobado. Ya llevas 10,000 tachas, Cristóbal, y ya estás llegando al tope donde tenemos que darte tu merecido. Él está allí esperando que yo aprenda. Que Él logre convencerme de su amor. Que yo esté dispuesto a permitirle escribir en mi espíritu un nuevo código de vida. Una vida que Él se compromete a suministrar a mi espíritu constantemente, eternamente. Y por eso requiere que yo entienda que cada vez que no le doy su lugar, yo no le hago daño a Él. Él no puede ser dañado por nadie, pero sí me hago daño a mí. Porque en lugar de ser vivificado y de ser provisto de lo que Dios es para vivir lo que tengo enfrente, lo voy a hacer sin su participación. Voy a vivirlo de los recursos humanos, voy a vivirlo del vacío humano, voy a vivirlo ¿de qué? Y por eso es que hay gente que dice, no, si yo hablo la palabra, y es que sí, parecen grabadora de Biblia, ¿no? Le tocas y le sale un versículo aquí y otro versículo allá, pero no le sale Dios. La mujer adúltera
Todos los bíblicos le salieron con la Biblia y dijeron, pues te tenemos que matar y te vamos a matar. Y eran puros bíblicos, estaban ahí con sus piedras en la mano, listos para apedrearla. Pero no era la palabra de Dios para esa mujer. La palabra de Dios le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, Señor, todos se han ido. Y Dios le dice, ni yo te condeno. Vete en paz y ya no peques. Esa fue la palabra de Dios para ella. Pues te das cuenta, no usemos la Biblia para hablarle a las personas. Porque cuando tú la estás usando, la estás manipulando. Y no produce vida en nadie. La letra mata. Cuando Dios te da su palabra, porque le estás escuchando en tu corazón, porque tus conversaciones no nacen de tu corazón, de tu vacío, sino de tu comunión con Él, de lo que está pasando en tu espíritu. Y en lugar de estar conversando humanamente, tú estás participando de una conversación eterna que está ocurriendo en tu espíritu. Y Dios pone su palabra en tu corazón. Y tú la entregas. Esa palabra es viva. Esa palabra es Dios fluyendo de ti. Y no va a ir a la cabeza de la persona, sino va a ir a su espíritu. Y te vas a maravillar de cómo Dios le habla al pecador, cómo Dios le habla al que ya cree que la ha regado tanto, que ya no tiene esperanza, cómo Dios le habla al muerto. Y su anhelo es que sus hijos vivamos eso. Por eso, desde el libro de Isaías, siglos antes de que Jesús viniera, en el capítulo 58, Dios puso estas palabras y dijo, mira, cuando tú aprendas a dejar de hablar tus palabras, de andar en tus propios caminos y de hacer tu voluntad, cuando estés dispuesta a dejar esas cosas, entonces te deleitarás en mí y yo te voy a hacer florecer. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Para cada uno, cada día. Y donde quiera que te toque hoy la palabra de Dios, si esto edifica lo que Él ya construyó en tu vida y te da más revelación, o esto te hace ver por primera vez que hay otra manera de vivir que nunca habías tenido la oportunidad de escuchar, entiende una cosa, Dios te ama.
y quiere que vivas su amor, no que lo oigas. Muchas personas se quedan así, pues me dicen que Dios me ama, pero pues no me siento amado, porque mira cómo estoy, mira cómo me está yendo, cómo quieres que me sienta amado. La respuesta es: Dios no quiere amarte por fuera, Él quiere amarte aquí adentro. Y solamente tú le puedes abrir la puerta. Y cuando le permites hacerlo, tu interior cambia. Y si tu interior cambia, tu exterior cambia. O sea, tus circunstancias, tus relaciones, todo va a ser producto de este orden divino. Él me habla, yo recibo lo que me dice y participo de lo que Él es. ¿Qué les habla Dios, mis hermanos? ¿Quién quiere compartir lo que está recibiendo, viviendo, el testimonio de Dios en sus vidas? Por favor, díganos. Marco, te escuchamos. Gracias. Alrededor del Día del Padre este año, en el mes de junio, Dios permitió que yo me enterara de algo que podría ser visto como una gran catástrofe, como algo así como que lo peor que me pudiera haber pasado. Y fue muy interesante que antes de pensar o de sentir o de hacer nada, mi padre me habló a mi espíritu y me dijo, solamente me dijo, es necesario que vivas esto. Y esa palabra que Dios me dio venía cargada de fe, venía cargada de tantos regalos que mi padre me entregó en ese momento, que ha sido maravilloso. Y yo me doy cuenta de que a lo largo de mi vida, durante mucho tiempo, que me llené de amargura y vivía esa amargura en su plenitud. Yo me volví una persona que juzgaba a todo y a todos, ¿no? Una persona muy severa, muy exigente con los demás. Pues muy malvada. Yo ahora la veo desde acá y desde otro lugar y digo, caray, qué persona tan malvada. Entonces, después de esas palabras que Dios me habló en este año, me llevó precisamente al versículo que tú acabas de mencionar hace rato, donde Jesús está con la mujer adúltera, ¿no? Y le dice,
ya que se van todos los que la querían apedrear, le dice, mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? ¿Sí? Ahí está la palabra juzgar, ¿no? La estaban juzgando, ¿no? Y le hace otra pregunta, le dice, ¿ninguno te condenó? Y ella le contesta, no, Señor, ninguno. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, fue muy hermoso, fue muy hermoso, tanto la primera palabra que me dio Dios, que me habló Dios, diciéndome es necesario que vivas esto. Y luego lo que me habló después de llevarme a ese pasaje de, no recuerdo si está en Mateo, ¿dónde está? Que fue algo, una enseñanza muy completa que me dio mi padre. Y inmediatamente después de eso, vi salir a Jesús de mi corazón, manifestando su piedad, su amor, su misericordia. Y fue una experiencia maravillosa, muy hermosa, ¿no? Muy bella, ¿no? Y es hermoso poder escuchar a Dios. Es algo maravilloso. Escucharlo en todo momento, en todas las situaciones. Hoy en la mañana me llevó mi padre al Salmo 33. Es un salmo maravilloso. Yo nunca había reflexionado en él, más bien mi padre me lo estuvo explicando todo el salmo. Pero en particular el versículo 12, que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él ha elegido como heredad para sí. Y fue algo hermosísimo. Dios me reveló, me hizo entender con todas sus consecuencias que Él ama a México, a este pueblo, y que lo ha escogido como heredad. O sea, se me hace maravillosa esta palabra de heredad, porque Dios me ha hecho entender que Él quiere darnos una heredad, que Él quiere compartir con nosotros su herencia. Y al escuchar este versículo que dice, el pueblo que Dios ha elegido para sí, para ser su heredad, se ligaron las dos palabras de heredad en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, porque curiosamente el otro pasaje que mencionabas de Isaías 58
que habla sobre el día de reposo y dice, si retrajeres el día de reposo tu pie de andar en tus caminos, si retrajeres el día de reposo tu pie en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. Todo eso se conjugó, hizo algo en mi corazón, en mi mente, que fue asombroso. Todo no termino de digerir todo lo que mi padre me dio. Pero trajo a mi corazón y a mi mente también el recuerdo de hace algunas sesiones, no sé, 10, 7, no recuerdo exactamente cuántas. Yo les platicaba de que hace 19 años Dios me llevó al estado de Tabasco, a Villahermosa específicamente, y ahí me hizo entender y conocer pues un proyecto que se me hizo muy, muy hermoso, ¿no? Cuando lo conocí. Este proyecto tenía el título de Plan Estratégico para Establecer el Reino de Dios en el estado de Tabasco. Y en esa época yo me consideraba miembro activo de la Iglesia Católica. Y Alejandro Bojorges, que fue el que me invitó a ir a Villahermosa, me platicó de ese proyecto que tenían y me dijo que si me interesaba conocerlo. Le dije que sí, y me lo envió por mensajería. Me hizo llegar el documento y ese plan se me hizo maravilloso. Entonces, él me decía, esto está abierto para todas las iglesias. Era un plan de desarrollo social donde estaban invitando a todas las iglesias de todas las denominaciones cristianas a participar en ese proyecto, en ese plan tan hermoso, ¿no? Y me decía, también la iglesia, le digo, también la Iglesia Católica. Me dice, sí, también la Iglesia Católica. Todas las iglesias están invitadas a participar de este proyecto, de este plan. Porque yo me resistía a ir, él me invitaba a ir a Tabasco y yo nunca había estado por allá y decía, no, pues que a Villahermosa, y yo decía, no, pues yo ni conozco por allá, este pueblito no lo conozco, ¿no? Y y total que me convenció Alejandro de ir, pero lo que más me convenció fue este documento que me envió. Y decidí ir, me puse de acuerdo con mi esposa y todo, y estuvimos allá, fue maravilloso. Y entonces yo traté con mucho enjundia de lograr que la Iglesia Católica participara de este proyecto tan hermoso. Y bueno, eso fue una historia muy larga. Me llevó a
a escalar, a escalar tremendamente. Encontré mucha oposición de parte de los miembros católicos y fui recorriendo escaños, ¿no? Y llegué hasta el Papa. Y cuando el Papa me respondió, bueno, seguramente fue alguno de sus secretarios, me di cuenta pues no, que ahí en ese lugar, en esa iglesia que yo consideraba mi iglesia, no había nada que hacer, que no había congruencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Yo escribí algunas cartas al obispo de Tabasco y le pedía que participáramos, y también aquí al obispo en México. Y bueno, fue toda una historia larguísima, un recorrido muy grande que me llevó a decidir salirme de la Iglesia Católica. Y ahora, que Dios me traía, bueno, ese plan pues estaba destinado a llevarse a cabo en el año 2000. De hecho, me parece que se llamaba el proyecto también Tabasco 2000, ¿no? Entonces, lo llevaron a cabo, se echó a andar, y finalmente, pues, como les comentaba en estas sesiones hace poquito, no se pudo llevar a cabo porque, pues, entró en participación la naturaleza humana de todos los miembros de las iglesias que estaban participando. Yo creo que para este momento todos tenemos claros que no es suficiente recibir a Cristo, que es necesario que nuestro viejo hombre muera y que nosotros vivamos esa muerte voluntariamente, que la aceptemos, que la recibamos y que la vivamos, para que realmente podamos nacer de nuevo, que realmente se pueda dar este nuevo nacimiento maravilloso que yo pienso que todos los que estamos aquí escuchando esto hemos tomado esta decisión. Y estamos viviendo la delicia, la maravilla de poder ser hijos de Dios. Y pues este conocimiento está velado, está vedado para la mayoría de las iglesias que yo conozco. Me atrevería a decir todas, sin temor a equivocarme. Y ahora que platicaba con mi padre, con Abba, él me hacía ver que aunque este proyecto aparentemente fracasó, lo que nosotros estamos viviendo ahora fue abonado por la composta de ese proyecto, precisamente. Por toda la frustración y todo lo que ocurrió cuando intentaron llevar a cabo el proyecto y fracasó, Dios usó todo eso como abono de la adopción que nosotros estamos viviendo el día de hoy, de esta adopción maravillosa de nuestro Padre. Y me hacía comprender mi papá que ese mismo proyecto, él no lo ha desechado, pero que ahora lo quiere llevar no solamente al estado de Tabasco, sino a nivel nacional. Y que ha estado abriéndome puertas para que esto pueda ser así. Entonces yo estoy asombrado de los alcances de Dios y de
porque ese documento que yo recibí de manos de Alejandro Bojorges, no fue hecho por humanos, fue hecho por Dios mismo. Y Dios no ha quitado el dedo del renglón. Entonces estoy empezando a vislumbrar algo maravilloso que mi padre quiere hacer. Y bueno, pues estoy escuchándolo, ¿no? Realmente me la paso escuchándolo, todo lo que me dice. Y bueno, ligado con esto de alguna manera, pero voy a cambiar de tema, pero está íntimamente relacionado. Yo estoy viviendo algo maravilloso en mi relación con mi esposa. Este año cumplo 45 años de casado. Y mi esposa, en todos estos años de relación, ha quedado sumamente lastimada, enojada, frustrada con la relación que sostuvo con mi viejo hombre, con mi antigua naturaleza. Yo creo que es la persona que más me conoce en este mundo, ¿no? Pero no me conoce realmente porque no conoce a la nueva criatura que ahora soy. No conoce al Hijo de Dios. Conoce al viejo hombre con el que ella se casó y con el que vivió durante tantos años. Y trae toda una serie de engaños de parte del diablo, de parte de Satanás, un conjunto de acechanzas, y está sumamente enojada y agresiva. Y bueno, pues en el retiro que vivimos en Puebla el año pasado, yo les comentaba que ha sido maravilloso para mí, que nada de lo que ella hace me hace enojar. Dios me ha dado un entrenamiento intenso ahí en este sentido. El enojo más grande de mi esposa ha sido que no me quise operar los ojos y se sintió abandonada por mí en el plano económico. Y nunca entendió, ni ha entendido, ni entiende por qué yo tomé esa decisión, pero fue una decisión importante porque fue el momento en que yo decidí que para mí era más importante sanar mi corazón que tener mis ojos bien. Dije, de nada me sirve operarme los ojos y estar bien si mi corazón está podrido. Y le pedí a mi padre que limpiara mi corazón. Y bueno, él ha estado trabajando durante 7 largos años en este proceso de limpieza de mi corazón. Y pues el 27 de julio de este año, pues me habló y me hizo entender que la limpieza estaba completada. Y el evento que completó la limpieza fue precisamente lo que les estaba platicando hace ratito de una gran catástrofe que pasó en mi vida y que vi salir a Cristo y que vi su piedad, su perdón, su amor manifestarse en mi vida. Entonces ahorita estoy viviendo algo súper interesante. Yo dependo totalmente de mi esposa en estos momentos, porque ya no veo nada. Ya no veo nada. Entonces ella es la que me está llevando al hospital, me está trayendo y estamos haciendo todos los trámites juntos. Ella sigue enojada, por supuesto. Pero estoy viviendo algo maravilloso porque
Estoy recibiendo agresiones en todo momento. Estoy recibiendo maldiciones. Estoy conviviendo con una persona que me aborrece. Y estoy viviendo este maravilloso pasaje del Evangelio que es quizás después del pasaje que dice, no te afanes porque vas a comer o que vas a beber. Este pasaje es el segundo que se me hace más importante en este sentido. Es el pasaje donde Jesucristo nos dice, habrás oído de los antiguos, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y persiguen. Y eso es lo que me está permitiendo mi Padre vivir en este momento con tanta paz y con tanto gozo que pues se los quiero compartir. Gracias. Gracias, Marco. Que Dios siga operando su obra en tu corazón y trayéndote a más y más de su vivencia, y que esa vivencia sane tu familia completamente, porque esa es la promesa de Dios y su anhelo. No que tu esposa viva la consecuencia de quién fuiste, sino que viva ahora la bendición de quién eres como su hijo, y que Él sane su corazón tanto como ha sanado el tuyo, ¿no? Y vivir en esa fe y en esa confianza para que otra vez no estemos reaccionando a lo de afuera, sino viviendo lo que Dios es en toda situación. Y por supuesto que Dios quiere que esto sea para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Pueden ver quién da, Dios da. Pero es para el que le recibe. Entonces, maravilloso, como cada uno vamos aprendiendo este orden en el que opera la vida de Dios, escuchar, recibir y vivir lo que Dios es. Mientras Marco hablaba, fui guiado a esta escritura de Hebreos capítulo 4, donde creo que es el versículo, no puedo ver claramente el numerito, pero si no me equivoco es el versículo 7. Y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues quiero que veamos las dos cosas, ¿no? El tiempo de oír es hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy es ahorita y es constante. ¿Sí? Hoy. Eso no pasa, nunca cambia. Pero es si oyereis, algo que yo tengo que hacer. La segunda cosa es no endurezcas. Cuando oigas, no endurezcas tu corazón. Porque si Dios te habla y yo no recibo lo que me dice, entonces esa palabra no va a operar a mi favor. ¿Sí? Y esto es muy, este es el todo de la vida divina. Si el resto es lo que Dios es todo. Pero si yo no aprendo a oírle y a abrir mi corazón, y recuerda las palabras de Jesús, dice, yo estoy a la puerta, hoy estoy. Es exactamente el mismo tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Siempre. A la puerta de tu corazón. No me meto a la fuerza. ¿Y qué hace Jesús? Dice, estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y si me oyes y abres la puerta, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si me oyes y me abres, yo entraré a tu corazón y voy a tener comunión contigo. ¿Sí? Entonces, toda la vivencia divina opera en base a esta
sencillísima secuencia, pero cuando te pones a vivirla, prepárate para que Dios te muestre todo lo que en tu corazón se opone ahí. Y cuando eso sea descubierto, no trates tú de prometer que vas a cambiar. No. Entrégaselo a Él. Él lo va a transformar en ti. Y tú vas entonces a vivir la libertad de lo que Dios haga en tu corazón. ¿Quién sigue? Estelita, ya te escuchamos. Esta plática, como siempre, estuvo cargada de vida eterna, del Espíritu de Dios. Y yo para digerirla necesito meditarla. Pero hay una frase con la que yo me quedo. Él me habla, yo recibo lo que Él me dice, y gloria a Dios, participo de lo que Él me dice. Gracias. Gracias, Estelita. Gracias, bendiciones. Silvia, ¿nos vas a compartir algo? Adelante. Buenas tardes todos. Hola, Cris. Yo quiero compartir 3 cosas rápidamente de lo que Dios habló a mi espíritu a través de ti. Eso es lo que aprendí. Aprendí también que debo estar atenta para recibir, para actuar conforme a lo que Dios quiere. Porque a veces anda uno tan acelerado que es lo último que te pones a pensar o estar atento es a escuchar a Dios. Ahorita llegando antes de la plática, lo primero que yo llegué fue saludando a todos y iba a compartir un comentario con Estelita. Pero después Dios puso en mi boca el implorar a Él y decirle a Él, no, Dios, mejor cállame la boca, si no tengo que hablar algo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú compartiste en la plática, lo que Dios me enseñó a través de ti el día de hoy, que debo estar atenta, de callar mi boca, de estar atenta para no actuar, más bien para actuar en lo que significa vivificar al espíritu que hay en mí. Eso aprendí. Aprendí también porque hay otra cosa, o sea, todo el mundo se sabe el versículo de que la palabra mata y el espíritu vivifica. Pero lo dice uno porque sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una amiguita que sabe mucho de la Biblia y decía yo, ay sí, esta sabe mucho, ¿no? Por eso hablan los versículos. Pero no, lo importante es saber qué es el significado de lo que significa el espíritu vivifica, ¿no? Yo puedo decir algo, pero si no viene de Dios, no va a ser vivificado. No sé si me entiendas lo que quiero decir, que sí, o sea, la palabra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Entonces, me puedo saber toda la Biblia, pero si no viene de Dios y no lo entiendo y no lo aplico conforme a la palabra de Dios, pues no va a producir fruto en mí. Y la otra cosa también es que lo que me pegó mucho es también lo de Isaías. Mientras yo haga mi voluntad y hable con mis palabras, no voy a deleitarme en lo que Dios ya me prometió y ya me ha sido dado. Entonces, ¿qué me toca a mí? Escucharlo, estar atenta y recibirlo. Y dejar de hacer mi voluntad y lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que Dios también, eso aprendí mucho el día de hoy. Estar atenta, escuchar al Espíritu para poder vivir su vida y para que Él recibirle, para que vivifique mi espíritu. Yo puedo entender todo lo que significa andar, pues como Dios quiere que yo sea, ¿no? Juan. Eso es lo que me dejó la plática, me alimentó eso mucho, y son 3 cosas que me llevo del día de hoy, muy importantes para poder
andar en el espíritu. Gracias, Cris. Gracias, Silvia. Qué maravilloso. La enseñanza que Dios está operando en nuestro espíritu. ¿Se dan cuenta? Y lo hermoso de esto es que cuando Él te lo está mostrando, Silvia, lo entiendes de manera aplicada. O sea, no se queda en la parte conceptual o en el, ay, pues qué lástima, porque yo, o en los argumentos que a veces suceden, ¿no? Es que yo no pienso así, es que a mí no me enseñaron así, es que yo no creo así. Y empezamos a vivir todas estas cuestiones internas en lugar de permitirle a Dios. Cuando algo que Él te muestre confronte cosas que ya creíamos o que ya pensábamos saber, lo importante no es, bueno, ¿a quién le doy la razón? Sino es decir, Padre, enséñame. O sea, yo estoy dispuesto a que me muestres hoy que he estado completamente equivocado en algo, pero yo lo que quiero es tu verdad, esa verdad vivificante. Porque esa es la prueba de la verdad de Dios, lo que hace adentro de ti. Si de otra forma seguimos en quién está bien y quién está mal, y ese es un cuento de nunca acabar y es muy destructivo, como lo hemos visto en la historia humana. O sea, las peores guerras de este planeta se han peleado por razones religiosas. ¿Sí? Y la disensión entre una forma de creer y otra, y estamos en el riesgo de otra de esas guerras en este momento en la Tierra. Y así va a ser. Pero qué hermoso cuando entendemos aceptar, darle a Dios la razón y no dejar que personas manipulen eso en tu corazón, por lo que sepan o no sepan, sino es el testimonio del Espíritu a tu espíritu. Eso es sagrado, eso nadie lo puede tocar. Y cuando le crees a Dios, porque como decía Marco hace rato, esa palabra que Dios me habló venía cargadita de fe, pues sí, empieza a actuar en ti y te transforma, y cuando lo vives, porque de eso se trata, Él quiere comprobarte su palabra siempre. Entonces, tu forma de cambiar es producto de lo que, no solo de lo que Él te dijo, sino de cómo Él lo ha comprobado en tu vida. Y maravilloso, ¿no? Poder resultar siendo producto de la obra de Dios en nosotros. Rebe, tú sigues. Ay, ya bendito sea Dios. No, yo quiero darles un testimonio que me tiene maravillada. Del oír de papá. Fíjense que el martes se puso mal, tenemos grupo en casa, y ese día se puso mal mi nieto. Y bueno, pues su papá salió corriendo, lo llevaron al hospital, lo internaron, y nosotros continuamos tranquilos en la reunión del martes, tranquilos, platicando y todo, ¿no? Lo que papá tenía preparado ese día para el equipo. Pero pues uno siempre está con lo que quieres que Dios te revele ante una cosa así, ¿no? Ya me habla Héctor y me dice, pues sí, lo van a dejar internado. Y seguimos, continuamos, pero en una de esas, pero clarito que me dice papá, que le hagan este estudio. Y bueno, hablo, le escribo, ya pasado el grupo y todos tranquilos, muy lindo que convivimos. Le digo, Héctor, que le hagan este estudio al niño. Y me dice, mamita, qué lejos está ese estudio del cuadro que está presentando. ¿Más? Ok. Lo dejaron internado toda la noche, todo, lo que debe ser. Y siguieron con que el estudio de esto, ok, perfecto. Yo le dije, padre, yo oí tu voz, tú dijiste algo y yo ya lo transmití. Al otro día, gracias a Dios, pasó una noche bien el chiquillo y le dan de alta. Pero ya habían estado pasando los médicos, como pasan todos, ¿no? Y el estudio de esto y el estudio del otro,
Y bueno, ya, de alta y regístrense y vayan a ver qué fecha le dan para los estudios y esto y el otro, pero en eso entra un médico que había estado viendo el expediente y dice, sí, todo está muy correcto, está correcto, sí, háganlo, esto viene bien, pero el estudio que yo quiero para este jovencito es este. Es el que me había dicho a mí, el que yo había dicho, el que estaba lejos del cuadro que presentaba el niño, sí, pero la fidelidad de papá. La fidelidad, y yo siempre veo y el compromiso a mi vida y a mi descendencia. Y todo, a partir de esta semana, todos esos estudios van a comenzar, pero van a iniciar con el que Dios me dijo que le hagan esto. Entonces, para mí, en verdad, esa conexión, pero más que yo decir, es que estoy conectada, no. Es ver que el Padre que prometió estar al pendiente y el que toma la acción y el que sabe lo que se necesita y el que está comprometido, estaba hablando. Y bueno, eso quiero decirles, estoy muy bendecida, estoy maravillada, porque también, les confieso, entré en paz porque dije, bueno, pues yo hablé lo que yo escuché. Y pasaron sus buenas horas toda la noche, toda la mañana del otro día, cuando entra el médico y dice, este joven no se me va sin que esto se haga. Sí, este es el estudio que yo no necesito. Para ver esto, y esto, ya saben, todo lo que lo explican los médicos y el por qué lo mandan. Yo el por qué es porque mi papá había hablado. Y sabía lo que quería que se le hiciera. Entonces, ese es un testimonio de oír su voz, pero más que nada bueno, sí, oí su voz, no puedo decir que no, pero es el Padre comprometido. Es el Padre fiel, es el Padre al que no se le escapa nada, que Él estaba ahí al pendiente de todo. Y pues bendito sea Dios. Gracias. Quería compartirles. Gracias. Pues es hermoso comprobar que Dios está interesado en ti y en todo lo que corresponde a tu existencia, y Él quiere hablarte. Esta secuencia es para todo lo que eres, para todo lo que vives, para todo lo que viene. Y cuando empezamos a comprobar que en efecto Él está presente, pero nunca con las manos vacías, de decir, bueno, Cristóbal, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora, Rebe, pues aquí voy a estar contigo, acompañándote en tu dolor, ¿me entiendes? En tu preocupación, en tu angustia. No, Él es la solución y siempre nos va a guiar a su provisión. Y entonces, de ahí la importancia de esta invitación y de esta instrucción de Dios de aprender a escucharle y a recibirle. Recuerden que va de la mano. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, muy, muy importante. Y donde he endurecido mi corazón, cuando empiezo a reconocer que en efecto Dios me ha hablado en ocasiones, pero yo no he procedido, ¿verdad?, a recibir lo que me ha dicho, pues es muy sencillo. Es decirle, yo abro, pero esta puerta está bien oxidada, está bien, o sea, rechina y hace de todo antes de abrirse bien. Tú arregla la puerta. Porque a veces nos cuesta trabajo estos primeros pasos, ¿no? De oír y de proceder. Es una transformación interna muy poderosa que Él tiene que operar en nosotros. Por eso no confundamos quién va a hacer la obra, pero las decisiones de si procede o no, las tomas tú para tu propia vida. Y en esto que nos comenta Rebe, pues podemos ver, ella escucha y procede, y luego parece que no hay eco, ¿no?
y pasan las horas, pero hay que permanecer esperando. Dios nunca da su palabra en balde. Él va a velar sobre su palabra para ponerla por obra, y a mí me toca permanecer, eso es guardar su palabra. No me muevo de lo que me dijiste. Y cuando las cosas se te pongan tan difíciles que parece que ya te vas a mover, escúchale de nuevo. ¿Sí? Aprende a fortalecerte en fe. ¿Cómo te fortaleces en fe? Escuchando a Dios. Reiterarte su promesa. Y Él feliz de hacerlo. ¿Alguien más tiene algo que compartirnos hoy? Bueno, vamos a dar gracias. Perla, quiero invitarte a que des gracias, por favor. Si estás por allí. Sí, buenas tardes. Papá, te damos muchas gracias, papá, porque nos has hecho entender que estamos en el hueco de tu corazón, que todo tu amor y tus pensamientos de paz y de bienestar están hacia nosotros, que aunque a veces haya situaciones que no entendamos, tú vas más allá de lo que nosotros podamos comprender y entender. Te damos muchas gracias, papá, porque nos haces comprender tu fidelidad y nos revelas tu gran amor. Que tu amor nos siga alumbrando cada vez más, Padre, y hacernos recibirte cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Perla. Bendiciones a todos.